Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos a una misión más de Es más complejo, este programa en el canal de la ciudad, en el cual intentamos desarmar y raspar un poquito cada cuestión que nos parece novedosa o que creemos que está profundamente analizada y que en realidad tiene otras aristas para ser evaluadas o que directamente desconocíamos de su existencia. Hoy nos vamos a meter con la soledad en los adultos mayores, lo que antes llamábamos tercera edad, pero la soledad no deseada, porque uno puede sentirse solo y otra cosa es sentirse bien estando solo. Son dos cuestiones totalmente distintas. Primero hay que tener en cuenta la percepción que tenemos de lo que antes llamábamos la tercera edad. Ya hay fronteras cada vez más difusas. ¿Se es mayor a partir de qué edad? Las personas que hoy tienen la edad que tenía mi abuelo cuando yo era chico, lo último que parecen son personas mayores. Se ha corrido la frontera. Incluso lo podemos percibir culturalmente en, no sé, letras de canciones populares. Cuando ya me empieza a quedar solo, escrita por Charly García para el segundo disco de Sui Generis, lo escribió cuando tenía 21 o 22 años, imaginando lo que era una persona mayor para su edad y cómo se iba quedando solo y solamente vivía de recuerdos. Cuando tenga 64 años, de Paul McCartney, escrita para el Sgt. Pepper de los Beatles, describe la vida de una persona mayor que tiene casi 20 años menos de los que realmente tiene Paul McCartney hoy, que sigue de gira. Era otra la percepción que se tenía en la década del 60 sobre lo que era ser una persona mayor. McCartney hablaba de estar acompañado igual, teniendo más de 64 años, y ese es el punto al cual vamos nosotros ahora con el tema de este día. No son los Beatles, no son Charlie, es cómo vamos a hacer nosotros y cómo la están pasando ahora las personas que están en lo que antes llamábamos la tercera edad, y vuelvo a remarcar porque ya no existe el concepto de tercera edad. Ya hablar de adultos mayores también es una frontera extraña donde ingresa, primero, el tipo de trabajo que hemos tenido. No es lo mismo jubilarse a los 55 años después de haber trabajado toda una vida con carga física que el trabajo de oficina. No es lo mismo el poder adquisitivo. Hay grandes diferencias en el poder adquisitivo de un jubilado con un buen poder adquisitivo y uno que tiene que sobrevivir con la mínima. No es lo mismo tampoco dónde viven, si viven en centros urbanos o alejados de los centros urbanos, si están en situaciones en las cuales realmente están solos o no tienen a nadie a nivel familiar, o por ahí tienen familia y la familia no vive ni cerca o está en otro país o no tienen buenas relaciones con ellos. Hay estadísticas para tirar al techo, pero de entrada tenemos un país en el cual, según el último censo, el 11,9% de la población argentina tiene más de 65 años. Redondamos en el 12%. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, ese porcentaje es mayor. Somos la ciudad con mayor porcentaje de adultos mayores de 65 años, en un 17%, casi 18%. Podríamos hablar de que casi un quinto de la población de la ciudad de Buenos Aires es mayor de 65 años. Partiendo de esa base, hay que tener en cuenta que distintas estadísticas y distintas encuestas permanentes muestran que hay un 28% de la población mayor que dice sentirse sola. Y hablamos de sentimiento, de sentirse solo, porque es una percepción y porque no es lo mismo que estar aislado. Sentirse solo, puede estar una persona sintiéndose sola aunque esté acompañada. Puede una persona sentirse silenciada, puede no ser escuchada, no ser tenida en cuenta, por más que esté acompañada, por más que viva en familia, por más que viva en pareja, por más que tenga mucha gente alrededor. 28% es un número alto de las personas mayores que dicen sentirse solas. También hay un porcentaje muy alto de personas que no logran
insertarse en actividades que no han tenido actividades en las últimas semanas. Bueno, ese porcentaje también es bastante superior al 15, 19 o 20%, depende de cuándo se mida y en qué ciudad estemos hablando. Es un fenómeno global. Hay muchos países en los cuales esto ya se aborda como si fuera un problema. ¿Por qué? Y porque hacia allí vamos todos. No es una cuestión solamente de empatía por quienes están más avanzados que de nuestra edad, sino porque, bueno, la longevidad es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Antiguamente una persona se jubilaba en un cálculo de edad que parecía coincidir con la edad de expectativa de vida. O sea, te daban la jubilación y cuánto te quedaba de vida. Te jubilabas a los 60 años, ¿cuánto vas a tirar? Bueno, hoy una persona que se jubila a los 65 puede llegar a tener más años de jubilada que de aportes. Es una realidad. La longevidad de las personas centenarias son cada vez más comunes. Hoy, una persona que muere antes de los 80 años, probablemente preguntemos qué le pasó. Y no es una obviedad. Y bueno, no, vamos a preguntar qué le pasó. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva, nuestra percepción de la tercera edad ha cambiado. Ha cambiado en parte por la generación que hoy está en la tercera edad, que han sido los jóvenes de ayer, personas que han tenido revoluciones culturales y que han vivido la vida de una forma distinta a la de sus padres, pero también distinta a la nuestra. Nosotros tenemos un sentimiento de poder conectar a través de la tecnología y de estar cada vez más alejado de los tumultos, cuando antes no era lo buscado por las personas que hoy están llegando a la tercera edad. En el Reino Unido ha sido un caso paradigmático, porque fue uno de los primeros gobiernos, el del Reino Unido, fue uno de los primeros gobiernos en darle estatus de política de Estado que requiere su propia administración. Han creado una secretaría de atención a la tercera edad, pero no de atención, una secretaría de atención al jubilado, una secretaría de atención, no, una secretaría de contención de las problemáticas de la tercera edad, apuntando directamente a un programa de la soledad en la tercera edad. Habían hecho una encuesta y tenían unos números brutales de gente que estaba sola, efectivamente sola, pero un número brutal de gente que se sentía sola. En otros países empezaron a tomar medidas similares, con campañas de concientización y otros recursos, como el que pueden ver en este video de Madrid. ¿Conoces a las personas que viven en tu barrio? Por ejemplo, ¿sabes que a Concha el café que mejor le sabe es el de los miércoles por la tarde? Porque es cuando recibe la visita de Chris. Más que el acompañamiento de una voluntaria, es la quedada semanal de dos grandes amigas. ¿Y sabes a dónde acompaña Sara a Manolo? A echar la quiniela. Los dos saben que se tienen para lo que necesiten, como cuando ella se va de viaje y él sube a regarle las plantas. Todo un ejemplo de grandes vecinos. Antes ninguno se conocía, pero ahora comparten meriendas, paseos y actividades culturales que ofrece el barrio. Como ves, hay muchas formas de evitar la soledad. Y todas empiezan en Madrid Vecina, la red de apoyo vecinal para detectar y prevenir la soledad en las personas mayores. Únete. Me siento bastante culpable cuando veo ese video porque automáticamente recuerdo que del edificio en el que vivo conozco el nombre de los vecinos de un solo departamento, de uno solo. Y me siento un poco raro porque lo que se fomenta en este programa español de una ONG de España es no tratar a los adultos mayores como si fueran mascotas, el abuelito de acá, el abuelito de allá, sino como buenos vecinos y vamos a seguir acompañándonos y cuidándonos entre nosotros, sin fronteras de edad. La ciudad de Buenos Aires tiene su propio programa, tiene un programa de escucha activa que está disponible en el número 147, que es el número que usualmente se puede vincular automáticamente con el gobierno de la ciudad, es el número en el cual se hacen denuncias de ruidos molestos, problemas de habilitación y demás. Bueno, la opción 5 del 147, opción 5 del número 147, es el programa de escucha activa de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo comenzó eso? Bueno, precisamente porque uno de los principales problemas de sentirse solo es no sentirse escuchado. Y acá no es que no importa quién te escuche, sino qué tipo de problemática podemos llegar a detectar cuando se escucha. Hay gente que realmente no tiene vínculos directos a quienes recurrir. ¿Recurrir para qué? Para un universo enorme de cosas que va desde cómo hacer un trámite hasta una imposibilidad física o tan solo sentirse escuchado, tener a alguien a quien contarle algún problema, alguna anécdota o sentir nostalgia o lo que fuera, o problemas para conectar con otras personas. Todo eso puede resolverse. Esto no es simplemente una cuestión de propaganda de escucha activa, sino que cuando uno empieza a ser escuchado, empieza a poder sacarse de encima cosas y empieza a dejar de sentirse solo, que precisamente es el problema del cual estamos hablando hoy, sentirse solo. Es algo que atraviesa todas las edades. Sentirse solo atraviesa a todas las edades. Pero todavía no sé bien por qué, y eso vamos a tratar de hablarlo con nuestro invitado del día de hoy, es un serio problema que cargamos sobre la tercera edad, sobre los adultos mayores, o que pensamos que es un problema de los adultos mayores, o que es una carga para nosotros, tener que acompañarlos, tener que escucharlos, tener que hacernos cargo de ellos, cuando en realidad ha cambiado mucho la percepción de qué es hacerse cargo. Una persona que está bien físicamente, ¿qué necesita para no sentirse solo? De todo eso y más vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ricardo Yacoub, a quien entrevistaremos ni bien vengamos de este pequeño corte en el más complejo. Muy bien, y seguimos en Es más complejo y ya le damos paso al bloque más importante, a la entrevista, al señor que sabe. Le damos la bienvenida a Ricardo Yacoub. Muchas gracias por sumarte y te presentamos con más formalidad del siguiente modo. Ricardo Yacoub es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicólogo clínico, es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales y extranjeras, y es autor de libros e investigador en temas relacionados al envejecimiento. Ricardo, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la soledad no deseada? Bueno, este es un temón que en realidad surgió en los últimos tiempos, creo que producto de todos estos cambios culturales en los cuales elegimos cada vez más, pero también nos vamos quedando un poquito más solos. Y en las personas mayores aparece una sensación de eso, porque la soledad es una sensación, ¿no? A diferencia del aislamiento, que es concretamente estar solo, y en la cual mucha gente siente que está con la familia, pero que no le dan la bolilla que hubiese querido, que no hay los afectos, y hay una sensación permanente de no contar con otro. Esta sensación es muy dura y por eso tiene tantos efectos, tanto a nivel psicológico como físico, ¿no? Hoy hay muchas investigaciones que muestran cómo la soledad se relaciona con problemas cardiovasculares, con problemas cognitivos, demencias. Es decir, es impresionante lo que hemos aprendido en las últimas 2 décadas en relación a la soledad. ¿Y por qué más en las personas mayores? Porque los hijos se van de la casa, porque uno se jubila, porque a veces cuesta más salir a contactarse con otros, porque quizás hay problemas físicos o problemas sensoriales, de uno no escucha bien o no ve bien, y todo esto genera que uno se vaya como replegando más y haya más tiempo de soledades no deseadas. Hay que marcar bien la diferencia, base a lo que me estás diciendo, entre el que elige estar solo, que ocurre a cualquier edad, pero también ocurre a cualquier edad eso de sentirse solo estando con gente. Ahora, en cuanto a la tercera edad, no, queda mal hablar de tercera edad, pero en cuanto a los adultos mayores, es curioso el porcentaje de gente encuestada que dice sentirse sola. Sí, porque en realidad digo, hoy tenemos una nueva generación de gente, Buenos Aires es un ejemplo de la cantidad de gente que vive sola y que elige, así como los países nórdicos, los países europeos. El tema es que muchas personas mayores no eligieron vivir solas, sino que fueron quedando solas, lo cual no significa que quieran vivir con la familia tampoco,
pero quizás tenían una pareja, enviudaron, y este es un factor gravitacional en este sentido, y se quedaron solos. Con lo cual, digo, no es que es una elección totalmente no deseada, pero no era lo que ellos buscaron. Quizás en la gente joven uno ve gente que te dice, no, yo prefiero estar en pareja, pero cada uno vive en su casa. En las personas más grandes esto pasa un poco menos. Más allá de que hay algo curioso, en las mujeres, por ejemplo, que arman pareja de grandes, prefieren no vivir con la pareja. Los varones sí prefieren vivir con la pareja. Con lo cual estos son, bueno, elecciones a veces, ¿no? Que no son tan precisas. Calculo también hay que tener en cuenta que no es una cuestión de estar acompañado por una cuestión de asistencia. Totalmente. ¿No? ¿Cómo impacta, lo dijiste al inicio a modo introductorio, pero si nos metemos de lleno, cómo impacta en la salud mental de una persona que no quiere sentirse sola y empieza a sentirse sola? ¿Y cuánto hay de alteración mental y que se siente sola por otras cuestiones y no por soledad? Es difícil porque en realidad se pliegan un montón de factores, ¿no? Cuando uno está con la sensación que podemos tener mucho, de repente estás con tu pareja y sentís que no estás acompañado, ¿no? Y que en realidad hay algo que está medio cortado, bueno, después uno puede llegar a solucionarlo, pero en realidad cuando esto se produce de una manera en la cual no encontrás quién te pueda dar una mano, tanto a nivel emocional, cognitivo, que te dé un consejo, instrumental, que te dé una mano, digo, ahí te empezás a sentir que tus defensas, ¿no? Las defensas para afrontar la realidad empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque te sentís frágil, te sentís vulnerable. Si pasa algo, ¿quién está? Esto es una preocupación muy habitual en personas mayores. Y si me pasa algo en la casa, ¿a quién recurro? ¿A quién le pido? ¿Quién me va a dar una mano? ¿Mis hijos están? ¿No están? ¿Les puedo contar con mis hijos? Digo, hoy tenemos familias que no son las mismas que las que tuvieron estas personas mayores cuando eran jóvenes, más allá de que esta ya es la generación del cambio cultural a nivel familiar, pero creo que se están encontrando con vivencias de que no hay garantías en el otro tan claras. Y esto perturba mucho porque, digo, en lo más concreto, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir débiles, nos hace sentir que, no, por ejemplo, la tecnología, si no puedo pedir un turno en PAMI porque me lo mandan a través de la tecnología, ¿a quién recurro? O si recurro, ¿lo van a hacer con buena gana? ¿Lo van a hacer sin buena...? Digo, todas estas Por cosas... obligación. Por obligación, ¿no? Y algo que vos decías que es muy importante, es lo mismo tener un cuidador, ¿no? Porque un cuidador es alguien que te asiste. Hay gente que tiene relaciones excelentes con los cuidadores, pero no es lo mismo. Y por eso a veces es un trago duro para mucha gente tener que aceptar que venga alguien que te cuide. ¿Por qué? Porque no están los que supuestamente deberían cuidarte o no están los que compartiste a lo largo de tu vida, y esto se vuelve quizás como más amargo, ¿no? Lo cual no es imposible y no hay muchas soluciones en el medio, ¿no? Recién mencionaste la generación del cambio cultural. También estamos viviendo en las últimas décadas cómo se van corriendo las fronteras de lo que antes era la tercera edad y que, qué sé yo, cuando yo era chico, mi abuelo de 60, 62 años era un señor mayor y hoy McCartney está de gira con 82. O sea, se van corriendo las fronteras. También son casos excepcionales, pero se corrieron un montón las fronteras. También hay en estos cambios generacionales padres que son padres cada vez más grandes y también la prolongación de la longevidad, que me lleva a preguntarte si esto es un fenómeno totalmente nuevo y si hay alguna perspectiva de, bueno, qué cambios podemos llevar adelante para contener este fenómeno, porque vamos todos camino al mismo lugar. Totalmente. Mira, el escenario demográfico cambió de una manera increíble, de ser un triángulo donde había muchos chicos y pocos personas mayores, hoy se está volviendo un rectángulo. Sí. Con lo cual cada vez hay más personas mayores, esto ya está muy en los medios, qué sé yo, cada vez se habla más de los pocos chicos que se tienen, etcétera, etcétera. Pero de la mano de este cambio demográfico hay un cambio cultural muy fuerte que tiene que ver con las nuevas generaciones, es decir, estas personas mayores ya fueron la revolución, los que vivieron la revolución de la mujer, la revolución de los jóvenes, son los jóvenes de los 60 y los 70. Es decir, no es que tenemos, digo, son los jóvenes rockeros, ¿por qué nosotros lo vemos a los Rolling o recién citabas a los que quedan de los Beatles o a Minujín o a Moria Kazan? Digo, los vemos y decimos no parecen viejos. ¿Por qué? Porque hay un physique du rôle que no se corresponde
con el que teníamos nosotros antes, el de la abuelita o el abuelito que ya se retiraba de la vida. Hoy hay una noción de que nadie se retira de nada y todos quieren estar agarrados de la actividad, de los roles que tenían hasta el último momento de la vida. Y esto es muy interesante que suceda. ¿Por qué? Porque antes lo que veíamos eran vidas terminadas antes de que se terminen. Y vidas aburridas y vidas letánicas, qué sé yo. Hoy nos encontramos con muchas personas mayores que aprovechando quizás este estar más solos, empiezan a salir más, a ir a estudiar, a ir a... hay un montón de cosas que uno no se hubiese imaginado de una persona mayor en otro momento. Gente mayor bailando, gente mayor viajando. Hay como un nuevo estilo de vida donde las fronteras de las edades se volvieron cada vez menos claras, ¿no? Hay un autor, un filósofo americano, Meyerowitz, que dice que vivimos una sociedad uni-age, ¿no? Porque parece que fuera todos la misma edad. Claro, uno se encuentra con una persona que te dice, me voy a jubilar, y uno dice, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Mira, tengo ganas de jubilarme, o sea, voy a disfrutar. Y te aparecen un montón de planes que te han postergados. Totalmente, porque además, tenemos un fenómeno nuevo, que son jubilaciones muy largas. Hay gente que está hace 30 años jubilado, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida se alarga y, bueno, las condiciones son nuevas. ¿Por qué? Porque en realidad pensá que cuando se universaliza la jubilación en el gobierno de Perón era a los 55, porque la expectativa era que la gente vivía hasta los 60, 65. En este momento las expectativas son muy variadas, más allá de los promedios están entre 70 y pico, un poco menos para varones que para mujeres. En realidad lo que vemos es fenómenos como el de Mirta Legrand, o fenómenos Cada vez más comunes. Cada vez más comunes y gente de 90, 80 y pico de años que están muy insertos socialmente, participando, que esto es un fenómeno muy raro. Entonces, coinciden estos fenómenos biológicos y culturales y que me parece que en este sentido hay como una posibilidad de una libertad para la cual no estábamos del todo preparados, como por ejemplo para vivir siendo jubilado, ¿no? Más allá de que nuestras jubilaciones dejan mucho que desear, en realidad estamos frente a una situación interesante donde hay mucha gente, especialmente las mujeres, mucho más que los varones, se animan a empezar cosas nuevas y llenan las universidades con programas para mayores, que llenan las piscinas. Fíjate que las piscinas están llenas de personas mayores porque Aquagym es el sueño de muchas mujeres. Y lentamente los varones estamos entrando. ¿Por qué digo esto? Los varones tenemos una construcción de nuestra masculinidad muy ligada al trabajo, al valor trabajo. Sí. Con lo cual, cuando dejamos de trabajar, aparece como que nada tiene de todo sentido. ¿Por qué? Porque nada parece compararse con ese valor trabajo. Hay una pérdida de identidad. Totalmente. Yo soy lo que trabajo. Totalmente. Y cuando no lo soy, pierdo lazos, pierdo compañeros, pierdo una identidad desde donde yo me constituí fuertemente como hombre. Las mujeres, incluso las que trabajaron quizás por esta doble tarea, se sacan de encima esta obligación. Y hay una frase muy común que apareció en Argentina, en los países donde hay más jubilación, que es, por fin tengo tiempo para mí, ¿no? Que es como sacarse de encima la obligación con el marido, que quizás ya no pide tanto, no están los hijos y puede darse los gustos de hacer lo que tienen ganas. Pero de todas maneras es un trabajo y hay que prepararse para la jubilación porque es un movimiento en el cual la famosa filósofa Simone de Beauvoir decía, nos dan una libertad para la cual nunca estuvimos preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque los únicos que estaban preparados eran los de las clases altas que podían vivir de rentas y cosas por el estilo, entonces tenían tiempo libre. Pero para los que tuvimos que trabajar todos los días, y un poco lo que vos decías, para los que construimos nuestra identidad, ¿no? Como profesores, como psicólogos, que estamos acostumbrados a que incluso nos den un lugar en relación a eso, en términos generales es bastante más difícil. Hay gente también que padeció el trabajo y también es cierto que hay mucha gente que llega un momento que te dice basta, no quiero más presiones, la gente que trabaja para el Estado y le cambian de gobierno, entonces le cambian los jefes, te dice ya estoy podrido. Es decir, hay muchas situaciones que a veces agotan de seguir teniendo la presión de un jefe o de un tenés que hacer más allá de uno mismo. Ahí se abre la puerta para pensar, recién mencionabas las clases altas anteriormente, pero bueno, el poder adquisitivo. A mí me sorprendió cuando vi las estadísticas
de cómo es casi el mismo número de las personas que les cuesta mantener una vida social activa con el del poder adquisitivo más bajo. Lo cual no quiere decir que sean las mismas, porque bueno, esas respuestas son ciegas, Sí. pero el porcentaje era casi el mismo. Estamos hablando casi un tercio de la población mayor que tiene el menor nivel de ingresos y al mismo tiempo estamos hablando de casi un tercio de la población mayor que le cuesta establecer vínculos para dejar de sentirse sola. ¿Hay alguna solución para eso? Mira, hay varias cuestiones. La verdad que la cuestión económica no es una cuestión siempre importante. De hecho, las investigaciones de la UCA hechas en Argentina con un número importante de gente mostraban que una de las variables más directas del nivel económico, del buen nivel económico, era el bienestar subjetivo o lo que podríamos llamar como una especie de felicidad. Es decir, no hace falta ser millonario, pero no tener necesidades o no caer económicamente, que es lo que le pasa a muchas personas en Argentina con la jubilación. Sí. Si mantenemos más o menos esta estabilidad y más o menos vamos bien, en realidad las personas mayores tienen una capacidad muy particular de pasarla bien, incluso con ciertas dificultades. Esto se llama la paradoja de la felicidad o del bienestar en las personas mayores. ¿Por qué? Porque en realidad con más problemas físicos, con ciertas dificultades a veces que se presentan en una sociedad que no es tan amigable, en realidad los niveles de bienestar subjetivo son muy altos y los niveles de felicidad son altos. De hecho, hay una famosa curva de la felicidad que dice que tiene forma de U. El primer momento más alto en la vida son los 20 años, después baja, baja, baja porque tenemos muchas obligaciones, los 50 es el momento más bajo de todos y para llegar a la felicidad de los 20 hay que esperar hasta los 70. Y en países como Estados Unidos están viendo que hasta los 80 se mantiene un nivel elevado. Con lo cual, el INDEC acá trajo algunas reflexiones parecidas, con una situación económica muy distinta a la de Estados Unidos, obviamente, pero que el nivel de bienestar es alto. Entonces, retomando ahora sí tu pregunta, cuando uno tiene más plata, tiene más posibilidades de salir, de viajar, de tomarse un taxi. Sabemos que tenemos un problema en la Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos acá lo decimos, que son nuestros colectivos, que son muy salvajes y que muchas veces producen enorme cantidad de accidentes a las personas mayores porque no van como van en Europa, que van despacito, que tienen pisos súper bajos. Con lo cual, para muchas cosas que tienen que ver con salir y conectarse con el mundo, hace falta plata. Y a los viejos le hace falta más plata todavía. ¿Por qué? Porque tienen que depender más de un taxi o tienen que depender más de servicios, medios de transporte más amigables. Por eso es tan importante que controlemos un poquito más a que los ascensores de los subtes funcionen, a que los colectivos anden mejor, porque en realidad son medios de sociabilidad alternativas o que facilitan esto. ¿Y qué pasa cuando una persona llega a esta etapa de su vida y vive lejos de un centro urbano? Es un tema. Bueno, vos sabés que hay un mito de que en el campo la gente vive más, vive Claro. falso, totalmente falso. Cuando los viejos lo que más le conviene es vivir en una ciudad donde haya servicios médicos. Claro. En realidad se supone que la ciudad ideal para las personas mayores sería La Plata, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque La Plata o una ciudad de mediana para grande. ¿Por qué? Porque tiene buenos servicios de salud y al mismo tiempo no tiene esta cosa tan compleja de vivir en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad tan grande. De todas maneras, en el mundo las personas mayores tienden a irse a los centros urbanos porque hay más ayudas. Con más proximidad. Hay más proximidad y también hay más cosas para hacer. Porque pensá que por esto que decíamos de la soledad, de la jubilación, la gente mayor tiene que volver a conectarse, ¿no? Si no, depende de la familia, tiene que volver a conectarse con el mundo que quizás no le había dado tanta bolilla porque estaba con los hijos, estaba con el laburo, qué sé yo, y de repente en esta vuelta tiene que tener un centro jubilado cerca, una universidad para ir, un lugar para un gimnasio, que ahora los gimnasios por suerte están llenos de personas mayores también. Es decir, necesitas espacios de socialización, de aprendizaje, de activación, de participación. Con lo cual, digo, si es una ciudad más chica es más fácil moverse, como La Plata o podría ser, qué sé yo, Chivilcoy, ¿no? Pero no una ciudad muy pequeña donde haya que moverse demasiado para cualquier prestación médica. Yo pensaba, me quedó muy rebotando en la cabeza
este link directo. Bueno, la gente que es mayor hoy es la gente que vivió la revolución de los jóvenes, la creación de los adolescentes, que Claro. antes no existían, en la década del 60, una sociedad hipersociable, por decirlo de algún modo, ¿no? Los tumultos, los recitales, cada vez más gente, Sí. los megaboliches y todo eso. Y envejecieron de esta forma. ¿Ya se empieza a ver o se piensa cómo va a ser el envejecimiento de quienes vivimos conectados, quienes estamos... eh, una conversación es más virtual que presencial? eh, bueno, una generación entera que estuvo aislada 2 Sí. años. Se empieza a dilucidar si van a sentir más el impacto de la soledad o tendrán más herramientas. En realidad es difícil saberlo. Creo que todos somos la generación Tampoco me de la gusta pandemia. generalizar, ¿no? Cada persona es un No, individuo. no, 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 pero está buena la idea de ver cómo vamos envejeciendo, porque en realidad, más allá de que el envejecimiento tiene algo de un proceso físico, también es una construcción social. Es decir, estas condiciones que vos contás, en alguna medida plantean posibilidades de desarrollo de cada uno. Eh, en la pandemia, y todos fuimos, en este caso, desde los chicos hasta los grandes, todos fuimos la generación de la pandemia. Sí. En las personas mayores, por ejemplo, con mayor nivel educativo, fueron los que más ingresaron al Zoom, a los contactos virtuales. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir. Fueron condiciones en las cuales todos tuvimos que salir a aprender un poco más de tecnología. Y la verdad que hoy las personas mayores están muy metidos en Facebook. Hoy ya están dejando Facebook, están muy metidos en TikTok, pero muy metidos en TikTok, en Instagram, y uno ve que están manejando cada vez más estas cuestiones. Obviamente les cuesta más, tienen más dificultades, tienen más ganas a veces de lo que, bueno, muchos, yo también, de hablar más por teléfono, de contactos más reales, pero digo, estamos todos en esta condición. No sabemos lo que viene, no sabemos cómo van a ser. Digo, es tan futurista todo lo que está pasando, Ujú. ¿no? Donde no Y tan sabemos... rápido. Tan rápido, donde las condiciones de cambio son, digo, uno no sabe si está diciendo cosas de ciencia ficción o si es la realidad del mañana, ¿no? De que te pongan un chip y te linkeen con internet y que, bueno, se terminan los problemas de memoria y tenemos, en vez de buscar en Google, buscamos en nuestra propia Sí. cabeza y estamos ahí. No estamos diciendo de cosas delirantes porque No, ya se están haciendo. con los lentes, con cámara, ya empezamos a ver cosas que no quedaron tan abstractas. Totalmente. Entonces creo que yo confío en que, digo, si hay a pesar de que muchas personas mayores quizás no lo consideren así, si hay algo que es beneficioso para personas mayores y con discapacidad es la tecnología. ¿Por qué? Porque justamente la tecnología es la que es capaz de solucionar muchas limitaciones físicas. ¿Mm? Yo creo que hay una vejez que es intelectual, que es afectiva y que a mí me encanta y que me parece que podemos madurar con la edad. Y hay una vejez física que no es lo mejor que nos puede pasar y que creo que la tecnología va a ir solucionando muchas de estas cosas, como la medicina lo está de alguna manera solucionando. Entonces creo que, bueno, a futuro no sabemos bien cómo vamos a manejarnos con estos mundos virtuales, pero la verdad que todos estamos muy virtualizados ya. ¿Mm? Ahora, hay algo que tiene que ver con el utilitarismo de la familia, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y, no, tenés hijos, no te quedás más solo. Bueno, conocemos infinidad de casos, desde que el pibe se fue a vivir al exterior porque buscó su proyecto de vida, a la posibilidad de que no haya una buena relación entre padres e hijos, o cualquier otra opción. ¿Cuál es un escenario realista y no utilitarista para prepararse para una tercera etapa más amigable? Bueno, yo creo que el tema familia es un tema que ya los nuevos viejos ya no esperan lo mismo que los que fueron mis abuelos. Es decir, mis abuelos fueron la generación que más padeció esta situación de cambio. ¿Por qué? Porque fue una generación en la cual ellos habían traído a sus padres a vivir con ellos, cosa que ya la generación de mis viejos ya no quería saber nada de traerlos a sus padres. Es decir, ya empezaron a tener estas diferencias y a defenderse un poco de la otra De la generación. invasión. Totalmente. Yo lo que creo es que la solución que venimos proponiendo los que estamos en gerontología en general es los grupos de pares. Más allá de que mucha gente mayor te dice yo no quiero estar con personas mayores, en realidad es una gran solución. ¿Por qué? Porque comparten tiempo libre, comparten una serie de vivencias y de hecho uno de los grandes sueños colectivos que se está generando en este momento son estas formas de vida en conjunto.
es decir, comprar un edificio entre amigos y vivir todos juntos y soliviantar algunos gastos que podemos tener que sean necesarios y que no, quizás no podemos compartir con un joven. Por ejemplo, que haya un enfermero que venga más seguido, no sé, alguien que traiga una comida si hace falta. No lo había pensado, es bastante factible eso. Es bastante factible, lo hay. De hecho, hay una película hermosísima con Jane Fonda y Geraldine Chaplin y se llama Y si viéramos todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gente moderna, progre, de izquierda, qué sé yo, que en algún momento uno de ellos tiene un infarto y la hija lo primero que hace es decir que se vaya al geriátrico. Entonces ellos dicen, no, no vamos a hacer esto. Fuimos solidarios toda nuestra vida, no vamos a abandonar así. Entonces lo traen, se van a vivir todos juntos con este actor alemán que hace como de cuidador, que es un antropólogo que está haciendo su tesis y hace como de cuidador de todos ellos. Cuidador entre comillas, digamos. Pero, ¿qué es lo que nos trae? Algo que hoy está muy de moda, que se están haciendo cooperativas en España, en Suecia, en gran parte del mundo. En Estados Unidos hay más una estructura tipo country, pero que no es exactamente lo mismo. En realidad acá la idea es tratar de encontrar un espacio en el cual poder convivir sin ser un peso pesado para otros, sin que sea un geriátrico, sin que sea para gente que tiene niveles de independencia importantes, que pueden manejarse. Y lo que sí se puede hacer, que es muy interesante, es, bueno, si uno tiene un grupo de amigos, poder decir, che, quizás nos achicamos un poco, nos vamos todos a un edificio y empezamos a pensar en cubrir nuestras necesidades nosotros y no esperar tanto de los hijos. Porque los hijos no están, y no por falta de amor, sino porque cambió la sociedad. Y porque la gente hoy piensa que el mundo no es un mundo pequeño en la cual tu país tiene que ser o tu ciudad tiene que estar o que tenés que estar con tus viejos el fin de año, en la Navidad. Digo, están desapareciendo instituciones. Y a medida que pasa el tiempo, si se posterga la paternidad, es algo obvio que cuando vos llegues a la tercera etapa de tu vida, tus hijos están en los 20. O sea, están construyendo su vida como para encima dedicar tiempo a compartirlo con vos, que bueno, está bien, es tu hijo, lo que sea, pero está construyendo su vida, por ahí no tiene tanto tiempo. Sí, y está también habiendo del otro lado otra posición, que es la de decir, bueno, ¿cuáles son los deberes de los padres también? ¿Hasta qué punto? Digo, si los deberes de los hijos están tan recortados, también los deberes de los padres están tan recortados. De hecho, desde hace mucho hay grupos de abuelos que dicen, bueno, yo no quiero dedicarme a cuidar hijos. Y que están planteándolo seriamente, no me traigas al nieto otro todos los cambio días. Generacional. Totalmente. ¿Por qué? Porque en realidad esta cuestión de dedicarse a ser abuelos, sabemos que es lindo un ratito, pero otra cosa es cuidarlo todo el día. Digo, hay mucha gente que le encanta, que justifica su vida, que lo haga, pero hay mucha gente que no tiene nada de ganas y que esto está comprobado, y que la gente que tiene que cuidar un nieto sin que sean sus ganas tiene problemas depresivos, tiene problemas de enfermedades. Es decir, hay un montón de evidencia en relación a este tema. Con lo cual, es una elección, y es una elección para todos, y vivimos en una sociedad más individualista, en el mejor sentido del término, más filosóficamente, donde podemos elegir más, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar lazos comunitarios que en alguna medida nos ayuden a no quedarnos tan solos. Y a veces los grupos, a veces las asociaciones, estas formas residenciales nuevas, pueden llegar a ser este espacio. Y un espacio, los amigos es la familia elegida, es una frase hecha, pero que en realidad da cuenta de que todos queremos elegir más, ¿no? Y a veces esta imposición de la familia, que ojo, es un lugar muy interesante, muy importante y de mucho apoyo para personas mayores y de personas mayores a hijos y a nietos, sabemos que no tiene la misma fuerza que en otro momento. ¿Quiénes deben reeducarse más? ¿Nosotros como hijos o nosotros como padres a futuro? Yo creo que todos porque estamos yendo a algo que no sabemos del todo cómo sigue, y creo que es una sociedad en la cual los niveles de creatividad, y no lo digo en el sentido más metafórico, digo en el sentido real, vamos a tener que ir recreándonos muy rápidamente. Fíjate que de hecho no hay profesiones para toda la vida, no hay parejas para toda la vida, se perdieron muchos estamentos que eran para siempre. No hay cementerios casi. Se están desapareciendo las ceremonias del duelo. Estamos en una sociedad que se está transformando a una velocidad que a veces no tomamos como dimensión de lo que está pasando. Y creo que, bueno, tenemos que aprender a reinsertarnos permanentemente en sociedades. Digo,
todavía no llegó la inteligencia artificial a desplazarnos a los psicólogos, a los médicos, a los abogados, a los ingenieros. Yo atiendo a mucha gente de Estados Unidos. Ellos están con mucho miedo. Los analistas de sistemas están con mucho miedo y viendo hacia dónde redirigen sus búsquedas laborales. Porque los grandes espacios de laburo están quedando chicos. ¿Por qué? Porque en realidad con inteligencia artificial lo resuelven. Con lo cual estamos ahí. En Japón los cuidadores de personas mayores son los robots. Esto es llamativo. Y no solo esto, le fue tan bien a Japón con esto que Nueva York compró la tecnología de estos robots para cuidar a personas mayores. ¿Y cómo se sentían las personas mayores? Bárbaro. Bárbaro. Es increíble, es increíble. Japón lo hizo porque no quería inmigración, entonces desarrolló estos robots que hablan, que acompañan, que algunos tienen forma de perro, otros tienen formas así tipo robotina, me imagino, no lo vi exactamente, pero funcionó. No sé si le funcionará a los japoneses, pero bueno, Nueva York lo compró y está probando. Como una función de escucha. De escucha, de asistencia. Digo, todos llama por vos al servicio de emergencia si pasa algo. Claro. O te puede llegar a asistir con algunas cosas. No falta, no hace juicios laborales. Ahora, a nivel estados, y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero a nivel estados hay una dicotomía, sobre todo en los países que tienen sistemas de reparto, como son la inmensa mayoría de los países occidentales, a excepción de Estados Unidos. Es una dicotomía, ¿no? Entre, bueno, la jubilación, y hacemos lo que podemos porque tenemos 4 jubilados por X cantidad de trabajadores activos. No hay un sistema que no sea deficitario. Me enteré hace unos años que hasta en Alemania hay déficit, pero bueno, se lo lleva de alguna forma. Y por el otro, cada vez es más común que en los municipios, en las provincias o incluso en la ciudad de Buenos Aires aparezcan líneas de escucha. De escucha apuntada a las personas mayores. ¿Qué tan importante es o qué tan sobrevalorado está? A ver, por un lado el problema es mundial de las jubilaciones, sí. Y de hecho Alemania está pensando en cobrarle a los que tienen robots como si fueran aportes laborales. ¿Por qué? Porque porque no va a haber plata, sino porque hay tanta robotización que en realidad no sabemos de dónde vamos a sacar para este sistema de reparto. Alemania y Francia están diciendo que el sistema de bienestar se está cayendo, especialmente de que Trump le saca el dinero para todo lo que es el ejército. Pero digo, me parece que tenemos, y la ciudad está haciendo un trabajo interesante con respecto a esto, que nosotros estamos ahora incorporándonos como cátedra desde la UBA, que es poder escuchar y a aquellas personas que tengan una problemática más fuerte puedan pasar al grupo de mi cátedra, que hacemos primeros auxilios psicológicos. A mí me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Creo que hoy la psicología también tuvimos que repensarlo de otra manera. Estos consultorios que decía que teníamos que tener el diván y esto y lo otro, bueno, al final nos dimos cuenta. Yo atiendo gente, hoy tengo un paciente que está en Bali, el otro que está en Nueva York. Digo, estamos en cualquier lado y en realidad atiendo, y la gente prefiere hacer por internet. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Que algo de este lazo comunitario que antes daba sentido a las relaciones, de paso por tu casa, te toco el timbre, nadie toca timbre. Pero ahora hay algo que a mí me llama la atención, que es como una falta de pudor llamarte directamente por teléfono. Sí, estoy en la puerta. ¿Viste? Estoy en la puerta o te puedo llamar por teléfono, como si uno llamase fuera un desastre, el otro, como si estuviera viéndolo desnudo. No sé, es algo absurdo lo que pasa. Pero digo, frente a esto hay una más fuerte profesionalización, es decir, las sociedades lo que hacen cuando algo se desnaturaliza, los resortes naturales que podía haber de acompañamiento, también pasa con el duelo, empiezan a profesionalizarse y por eso tiene que haber tantos sistemas de escucha, y que está muy bien que los haya. Y yo insisto mucho en que tenemos que hacer muchos más sistemas de escucha y de cuidado, atención psicológica a personas que están en duelo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas enfermedades que surgen. Digo, esto que en México todavía vemos cómo aparece la novena y aparecen un montón de cosas, acá no lo tenemos. Entonces la persona queda muy sola frente a situaciones que son difíciles de manejar. También, por otro lado, lo cierto es que la profesionalización lo que genera es que el cuidado sea más
más respetuoso, con más fundamento científico, es decir, mejora los sistemas de atención. Pero creo que en principio todas estas cosas aparecen porque se desnaturalizan mecanismos sociales de apoyo, que es lo que podemos llamar sentido de comunidad. Ujú. Mirar al vecino, prestar atención y ver si alguien necesita algo más allá de la necesidad Totalmente. física. Ricardo, ha sido un placer conversar con vos. Igualmente. Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Me parece que el tema da para mucho y espero que mucha gente te moleste, se contacten y te llevan consultas. El doctor Ricardo Yacoub pasó por Es Más Complejo por acá, en el canal de la ciudad, y nosotros vamos a un pequeño corte y ya venimos con el último tramo del programa de hoy. Ya venimos. Les voy a contar una historia que hoy pareciera que ocurrió hace un siglo. Ocurrió antes de que existiera la inteligencia artificial, ocurrió antes incluso de que existiera Boti en la ciudad de Buenos Aires. Ocurrió hace 5 años. En plena pandemia, en el año 2020, comenzó un programa de la ciudad de Buenos Aires para apuntar al sector más vulnerable de la cuarentena, sobre todo en las primeras etapas de la cuarentena. ¿Quiénes eran los integrantes de ese sector, el más vulnerable de todos? Las personas mayores. Los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires tenían una seria complejidad para afrontar la cuarentena si no convivían con otras personas. ¿Cuál era esa complejidad? Cómo realizar compras, cómo realizar trámites, cómo pagar cosas, a quién recibir, cómo gestionar un turno médico y todo un montón de trámites que a nosotros nos parecen engorrosos, pero sabemos hacerlos. Imaginen que si además de engorroso no tenemos idea de cómo hacerlo. Hubo un voluntariado, un montón de personas que trabajaban en otras áreas del gobierno de la ciudad que estaban inactivas por la cuarentena, que se fueron sumando, y personas fuera del gobierno también se fueron sumando a este sistema de voluntariado que era recibir llamadas. Atendían llamadas en un amplio rango horario en el cual las personas que llamaban necesitaban saber cómo activar el PIN de la tarjeta, el token, dependiendo del sistema bancario que tuvieran, iba modificándose. Había que acompañarlos a la distancia en trámites. Cómo realizar un trámite para solicitar un turno médico se hacía en compañía de una persona totalmente anónima, totalmente desconocida del otro lado de una línea telefónica. Conversando con muchos de los que fueron voluntarios en aquel entonces, comenzó a surgir algo que era un patrón común. La cantidad de personas que se colgaban charlando o que llamaban varias veces en un mismo día. Así empezó a surgir una cuestión de qué tanto se necesitaba una ayuda para hacer un trámite y qué tanto se necesitaba una escucha para no sentirse solos en un momento en el cual hoy directamente lo tenemos borrado de nuestra memoria, y si hablamos de algo que pasó antes de 2020 le restamos 2 años. Hay 2 años que tenemos perdido. Los invito a sacar cuentas, y si hablan del 2019 pasó hace 3 años, no, pasó hace más de 5. En ese contexto, la soledad empieza a ser un problema y hasta un síntoma de algo más grave, como puede ser una depresión. Es sorprendente cuando en la entrevista surgió algo que comentó Ricardo, nuestro entrevistado, Ricardo Yacoub, sobre las derivaciones que reciben en su equipo en la Universidad de Buenos Aires, en esto que comenzó como una suerte de escucha y de acompañamiento, y hoy es un sistema también de detección de alertas tempranas para tener una mejor calidad de vida, para que esa vieja sensación, ese viejo paradigma de nos jubilamos, salimos de la vida del resto de la sociedad, vuelva a ser o pase a ser algo nuevo, como es la etapa más larga de nuestra vida. Es incluso más larga que nuestra niñez, que nuestra adolescencia. La etapa más larga de nuestra vida hoy son los adultos mayores que gozan de buena salud. Bueno, ¿cómo hacemos para que formen parte de la sociedad al 100%? ¿Cómo hacemos para que
estén, y no es que se sientan acompañados, sino que realmente estén insertos en la vida social, con sus particularidades, pero insertos, no como el abuelito. Nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, personas que son igual que nosotros. Esto ha sido Es más complejo del día de hoy, un tema que realmente adquiere una complejidad tremenda, y si no es por empatía, aunque sea por egoísmo, empecemos a pensar qué es lo que queremos para nuestra vida en esa etapa que va a ser la más larga de nuestras vidas si es que somos personas afortunadas. Mi nombre es Nicolás Luca, esto es el canal de la ciudad y los invito a reencontrarnos en un nuevo episodio de Es más complejo. Hasta la próxima.